Buenas tardes, mi nombre es Dianela Alexandra Guaita Arrece y en esta oportunidad voy a exponer el tema exámenes bacteriológicos de los alimentos e intoxicación alimentaria. Este es un tema de gran importancia dentro de la industria alimentaria, la microbiología y la salud pública, ya que los alimentos que consumimos todos los días pueden contaminarse con microorganismos capaces de causar enfermedades. Muchas veces pensamos que un alimento está en un buen estado porque tiene un buen olor, un buen sabor o una buena apariencia, pero en realidad puede contener bacterias que no podemos ver a simple vista. Gracias a los exámenes bacteriológicos es posible analizar los alimentos en un laboratorio para detectar la presencia de microorganismos, verificar si cumplen con los estándares de calidad e inocuidad y prevenir que productos contaminados lleguen al consumidor. Durante esta exposición explicaré qué son los exámenes bacteriológicos, cuáles son los principales análisis que se realizan, qué bacterias se buscan, cómo se llevan a cabo los procedimientos y finalmente hablaré sobre las intoxicaciones alimentarias, sus causas, síntomas y formas de prevención. Con esto podremos comprender la importancia del control microbiológico para proteger la salud de la población. ¿Por qué son importantes? Para comenzar, primero debemos entender el concepto de inocuidad alimentaria. La inocuidad significa que un alimento es seguro para el consumo humano y que no causará daño a la salud cuando se prepare y consuma correctamente. La seguridad de los alimentos es un aspecto muy importante porque millones de personas consumen diariamente productos elaborados por diferentes industrias, restaurantes, mercados y negocios. Si alguno de estos alimentos está contaminado con bacterias, virus o parásitos, puede provocar enfermedades que afectan desde una sola persona hasta grandes brotes que comprometen la salud pública. Los alimentos pueden contaminarse en diferentes etapas. Por ejemplo, durante la producción agrícola, cuando el agua utilizada por el riego está contaminada. Durante el sacrificio de animales, en el procesamiento industrial, durante el transporte, en el almacenamiento e incluso en nuestras propias casas cuando no nos lavamos correctamente las manos o utilizamos los mismos utensilios para alimentos crudos y cocidos. Un aspecto importante es que muchas bacterias no alteran el olor, el color ni el sabor del alimento. Es decir, una persona puede consumir un alimento aparentemente normal y aún así enfermarse. Debido a ello, existen los exámenes bacteriológicos. Estos permiten identificar microorganismos invisibles para el ojo humano y ayudan a garantizar que los alimentos sean seguros antes de llegar al consumidor. Además, estos análisis permiten a las empresas cumplir con las normas sanitarias y demostrar que sus productos cumplen con los requisitos de calidad establecidos por las autoridades. ¿Qué son los exámenes bacteriológicos? Los exámenes bacteriológicos son un conjunto de análisis microbiológicos realizados en laboratorios especializados para detectar, identificar y cuantificar bacterias presentes en los alimentos. Cuando hablamos de detectar, significa comprobar si una bacteria está presente o no. Identificar significa conocer exactamente qué bacteria es. Cuantificar significa determinar cuántas bacterias existen en una muestra determinada. Estos análisis son fundamentales porque permiten evaluar la calidad microbiológica de los alimentos y verificar si representan un riesgo para la salud del consumidor. Los exámenes bacteriológicos se realizan en diferentes tipos de alimentos, como carnes, leche, quesos, pescados, frutas, verduras,
productos enlatados, alimentos procesados y bebidas. También se utilizan para analizar el agua empleada en la industria alimentaria, ya que el agua contaminada puede convertirse en una fuente importante de microorganismos. Además de proteger al consumidor, estos análisis ayudan a las empresas a detectar fallas en sus procesos de producción. Por ejemplo, si en varias muestras aparecen bacterias indicadoras, esto puede significar que existen problemas en la limpieza de los equipos o en la higiene del personal. En muchos países, la legislación sanitaria exige realizar controles microbiológicos de manera periódica para asegurar que los alimentos comercializados sean seguros. Tipos de bacterias que se buscan. En los exámenes bacteriológicos se buscan principalmente dos grupos de bacterias. Tenemos las bacterias indicadoras de contaminación y las bacterias patógenas. Primero hablaremos de las bacterias indicadoras de contaminación. Estas no necesariamente producen enfermedades, pero sirven como una señal de alerta sobre la calidad higiénica del alimento. Si aparecen en cantidades elevadas, indican que durante la producción, manipulación o almacenamiento hubo deficiencias en la higiene. Entre las bacterias indicadoras de contaminación encontramos los coliformes totales, los coliformes fecales y Escherichia coli. Los coliformes pueden encontrarse en el ambiente, mientras que los coliformes fecales y algunas cepas de Escherichia coli indican una posible contaminación de origen fecal. Esto puede ocurrir por utilizar agua contaminada, por una mala higiene de los manipuladores o por contaminación cruzada entre alimentos. Aunque muchas cepas de Escherichia coli son inofensivas y forman parte de la flora intestinal normal, existen otras cepas que sí producen enfermedades graves como diarrea intensa e incluso complicaciones renales. El segundo grupo corresponde a las bacterias patógenas. Estas sí presentan un peligro directo para la salud porque pueden causar enfermedades al ser ingeridas con los alimentos. Una de las más conocidas es la salmonela, que suele encontrarse en pollo, huevos y carnes mal cocidas. Otra bacteria importante es Listeria, que puede crecer incluso a temperaturas de refrigeración y suele encontrarse en quesos frescos, embutidos y alimentos listos para consumir. También encontramos Staphylococcus aureus, una bacteria que normalmente vive en la piel, la nariz y las manos de las personas. Si un manipulador no mantiene una adecuada higiene, puede contaminar los alimentos y producir toxinas que causan vómitos. Otra bacteria es Bacillus cereus, asociada principalmente al arroz y las pastas cocidas que permanecen mucho tiempo a temperatura ambiente. También está el Clostridium perfringens, que suele desarrollarse en carnes y guisos más mal conservados. Y finalmente está el Campylobacter jejuni. En resumen, las bacterias indicadoras nos ayudan a evaluar la higiene del proceso de elaboración, mientras que las bacterias patógenas nos permiten identificar alimentos que pueden provocar enfermedades y representan un riesgo para la salud. Tenemos una imagen donde nos muestran los tiempos que están las bacterias. Por ejemplo, en Staphylococcus, que son de 30 minutos a 8 horas, en el Vibrio, que son de 2 horas a 48 horas, del Perfringens, que son de 6 a 24 horas, en la Salmonella son 6 horas a 6 días, en los norovirus son de 12 horas a 48 horas, en el Botulinum son de 18 a 36 horas, en el Campylobacter son de 2 a 5 días. En el Escherichia coli son de 3 a 4 días. En el Clicospora es una semana y finalmente en el Listeria es de 1 a 4 semanas.
Principales exámenes bacteriológicos. Existen diferentes exámenes bacteriológicos y cada uno tiene un objetivo específico. El primero es el recuento de Aerobius mesophilus. Este análisis mide la cantidad total de bacterias capaces de crecer en presencia de oxígeno y a temperaturas moderadas. Se utiliza para evaluar la calidad microbiológica general del alimento. Un resultado elevado puede indicar una mala higiene durante la producción o un almacenamiento inadecuado. El segundo análisis es el recuento de coliformes. Este examen permite evaluar la higiene del proceso de elaboración. Si el número de coliformes es elevado, significa que posiblemente existieron fallas durante la manipulación o contaminación por agua o superficies sucias. El tercer examen corresponde a la detección de salmonela. En este caso, no se busca contar bacterias, sino confirmar si está presente o ausente. La presencia de salmonela es inaceptable porque puede causar una enfermedad grave. El cuarto análisis es la detección de Escherichia coli. Este examen es importante porque ayuda a identificar contaminación fecal reciente y también algunas cepas peligrosas capaces de producir diarreas severas. El quinto análisis es el recuento de Staphylococcus aureus. Su presencia suele relacionarse con una mala higiene del manipulador de alimentos, ya que esta bacteria vive normalmente en la piel y en las fosas nasales. Cuando se multiplican, puede producir toxinas resistentes al calor. Finalmente, el recuento de mohos y levaduras. Se utiliza principalmente para evaluar el deterioro de los alimentos y estimar su vida útil. Algunos mohos incluso pueden producir micotoxinas, sustancias tóxicas que representan un riesgo para la salud. Como podemos observar, cada examen proporciona información diferente. Por eso, en la industria alimentaria normalmente se realizan varios análisis al mismo tiempo para obtener una evaluación completa de la calidad microbiológica del alimento y garantizar que sea seguro para el consumidor. Métodos utilizados en los exámenes bacteriológicos. Ahora que conocemos los principales exámenes bacteriológicos, es importante saber cómo se realizan. Estos análisis siguen un procedimiento muy cuidadoso, ya que cualquier error podría alterar los resultados. El primer paso es la toma de muestra. Esta debe ser representativa del alimento, es decir, debe reflejar las características del lote completo. Además, la muestra debe recogerse utilizando materiales estériles para evitar que se contamine con bacterias del ambiente o de las manos del manipulador. Después se realiza la preparación de la muestra. Generalmente se pesa una cantidad específica del alimento y se mezcla con una solución estéril. Luego se hacen las diluciones, que consisten en disminuir la concentración de microorganismos para facilitar su conteo. Si no se hicieran estas diluciones, habría demasiadas bacterias creciendo juntas y sería imposible contarlas correctamente. El siguiente paso es la siembra en medios de cultivo. Los medios de cultivo son sustancias que contienen los nutrientes necesarios para que las bacterias puedan crecer. Existen medios generales donde crecen muchos tipos de bacterias y medios selectivos diseñados para favorecer el crecimiento de una bacteria específica e impedir el crecimiento de otras. Luego las placas se colocan en una incubadora a una temperatura adecuada, generalmente entre 35 y 37 grados durante 24 a 48 horas, aunque este tiempo puede variar según el microorganismo que se esté buscando. Una vez terminado el periodo de incubación, se observan las colonias bacterianas que han crecido. Cada colonia proviene de una bacteria o de un pequeño grupo de bacterias. Los especialistas cuentan las colonias y expresan los resultados en UFC, que significa
unidades formadoras de colonias. Finalmente, si es necesario, se realizan pruebas bioquímicas o técnicas más avanzadas como la PCR para confirmar la identidad de la bacteria encontrada. Todo este proceso debe realizarse siguiendo estrictas normas de bioseguridad para evitar contaminar la muestra y proteger al personal del laboratorio. Importancia para la industria alimentaria. Los exámenes bacteriológicos tienen una gran importancia tanto para la industria alimentaria como para los consumidores. En primer lugar, permiten garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo humano. Si un alimento contiene bacterias patógenas y no se detectan a tiempo, muchas personas podrían enfermar al consumirlo. En segundo lugar, ayudan a controlar la calidad durante todo el proceso de producción. Las empresas pueden analizar materias primas, productos en proceso y productos terminados para asegurar de que cumplen con los estándares microbiológicos. Otra ventaja es que estos análisis permiten detectar fallas en la higiene. Por ejemplo, si aparecen coliformes en un alimento, la empresa puede revisar la limpieza de sus equipos, la calidad del agua utilizada o las prácticas de higiene de los trabajadores. También son importantes porque ayudan a cumplir con la legislación sanitaria. Muchos países exigen que los alimentos cumplan ciertos límites microbiológicos antes de ser comercializados. Además, realizar estos controles evita pérdidas económicas. Si una empresa vende un producto contaminado, puede verse obligada a retirarlo del mercado, pagar sanciones e incluso perder la confianza de los consumidores. En conclusión, estos exámenes benefician tanto a las empresas como a la población, ya que contribuyen a ofrecer alimentos de buena calidad e inocuos. Intoxicación alimentaria. Ahora hablaremos sobre la intoxicación alimentaria. Este término se utiliza para describir las enfermedades que aparecen después de consumir alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos o con las toxinas producidas por algunos microorganismos. En esta exposición nos enfocaremos principalmente en las bacterias. La contaminación puede ocurrir en cualquier etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el momento en el que el alimento llega al consumidor. Las intoxicaciones alimentarias son un problema de salud pública muy frecuente en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas enferman cada año por consumir alimentos contaminados. Los síntomas pueden aparecer de pocas horas hasta varios días después del consumo, dependiendo del microorganismo involucrado. Aunque muchas personas se recuperan en pocos días, existen grupos de mayor riesgo, como los niños pequeños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con el sistema inmunológico debilitado. En estos casos, una intoxicación alimentaria puede ser mucho más grave e incluso poner en riesgo la vida. Por esta razón, es tan importante prevenir la contaminación de los alimentos mediante buenas prácticas de higiene y controles microbiológicos. Principales bacterias causantes de intoxicación alimentaria. Existen diferentes bacterias capaces de producir intoxicaciones alimentarias. Cada una tiene características propias y suele encontrarse en determinados alimentos. La primera es Salmonella. Esta bacteria se encuentra principalmente en pollo, huevos, carnes y leche no pasteurizada. Cuando estos alimentos no se cocinan adecuadamente, la bacteria puede sobrevivir y causar fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal. La segunda es Escherichia coli, conocida como E. coli. Algunas cepas viven normalmente en nuestro intestino y no causan problemas. Sin embargo, otras son muy peligrosas y pueden encontrarse en carne molida, mal cocida, verduras contaminadas o agua no potable. Estas cepas
producen diarrea intensa y en algunos casos complicaciones graves. Otra bacteria importante es el Staphylococcus aureus. Esta vive normalmente en la piel, la nariz y las manos de las personas. Si un manipulador de alimentos no mantiene una buena higiene, puede contaminar los alimentos. Lo más peligroso que se produce toxinas resistentes al calor, por lo que incluso si el alimento se vuelve a calentar, esas toxinas pueden permanecer. También encontramos la listeria, que puede crecer incluso en refrigeración. Se encuentra en quesos frescos, embutidos y alimentos listos para consumir. Es especialmente peligrosa para mujeres embarazadas, recién nacidos y adultos mayores. Otra bacteria es el Clostridium botulinum, responsable del botulismo. Produce una de las toxinas más potentes que existe y suele asociarse con conservas caseras mal esterilizadas. Aunque los casos son poco frecuentes, esta enfermedad puede causar parálisis muscular y poner en riesgo la vida del paciente. Finalmente tenemos el Bacillus, relacionada principalmente con arroz y pastas cocidas que permanecen mucho tiempo a temperatura ambiente. Si estos alimentos no se refrigeran rápidamente, la bacteria puede multiplicarse y producir toxinas. Tenemos los síntomas de la intoxicación alimentaria. Los síntomas de una intoxicación alimentaria pueden variar según el microorganismo involucrado, la cantidad de bacterias presentes en el alimento y el estado de salud de la persona. Los síntomas más comunes son las náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre y malestar general. En muchos casos también pueden presentarse dolor de cabeza, pérdida del apetito y deshidratación debido a la pérdida de líquidos. Algunas bacterias producen síntomas muy rápidamente, incluso entre 1 y 6 horas después de consumir el alimento. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la enfermedad es causada por toxinas producidas por el Staphylococcus aureus. En otros casos, como con salmonela, los síntomas pueden aparecer entre 6 y 72 horas después del consumo. Si la persona presenta diarrea intensa, vómitos persistentes, sangre en las heces, fiebre alta o signos de deshidratación, debe acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para recibir atención médica. Aunque muchas intoxicaciones son leves, nunca deben subestimarse, ya que pueden ocasionar complicaciones graves en personas vulnerables. Esto demuestra nuevamente la importancia de realizar controles microbiológicos y mantener una adecuada higiene durante la cadena alimentaria. Prevención de la intoxicación alimentaria. Después de conocer las principales bacterias y los síntomas que pueden producir, es importante hablar sobre cómo prevenir las intoxicaciones alimentarias. La prevención es la mejor estrategia porque evita enfermedades y protege la salud de los consumidores. La Organización Mundial de la Salud propone 5 claves fundamentales para la inocuidad de los alimentos. La primera clave es mantener la limpieza. Esto significa lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos y después de manipular alimentos crudos y después de ir al baño. También es importante mantener limpios los utensilios, las superficies de trabajo y los equipos de cocina, ya que las bacterias pueden permanecer en ellos y contaminar otros alimentos. La segunda clave es separar los alimentos crudos de los cocidos. Esto evita la contaminación cruzada. Por ejemplo, no debemos utilizar el mismo cuchillo o la misma tabla para cortar pollo crudo y luego cortar verduras listas para consumir sin lavarlos previamente. La tercera clave es cocinar completamente los alimentos. Muchas bacterias patógenas mueren cuando los alimentos alcanzan temperaturas adecuadas durante la cocción. Por ejemplo, las carnes y el pollo deben cocinarse completamente para eliminar microorganismos como la salmonela y el Escherichia coli. La cuarta clave es mantener los alimentos a temperaturas seguras. Los alimentos perecedores
no deben permanecer varias horas a temperatura ambiente, porque las bacterias se multiplican rápidamente. Los alimentos calientes deben mantenerse calientes y los refrigerados deben conservarse por debajo de los 5 grados. La quinta clave es utilizar agua potable y materias primas seguras. El agua utilizada para cocinar o lavar alimentos debe ser apta para el consumo humano. Además, es importante comprar alimentos en establecimientos autorizados y revisar siempre la fecha de vencimiento y el estado del envase. Si aplicamos esta medida, reducimos considerablemente el riesgo de contaminación y protegemos la salud de las personas. Caso práctico. Para comprender mejor la importancia de los exámenes bacteriológicos y de la correcta manipulación de los alimentos, analicemos este caso práctico. Imaginemos que una persona prepara mayonesa casera para una reunión familiar. Durante la preparación no se lava correctamente las manos y luego deja la mayonesa varias horas sobre la mesa sin refrigeración. En este tiempo, una bacteria como el Staphylococcus aureus, que puede encontrarse normalmente en la piel o en la nariz del manipulador, contamina el alimento y comienza a multiplicarse. Además de multiplicarse, esta bacteria produce toxinas que son resistentes al calor. Más tarde, varias personas consumen la mayonesa y pocas horas después comienzan a presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal y malestar general. Este ejemplo demuestra que un alimento puede parecer completamente normal y aún así contener microorganismos o toxinas capaces de producir una intoxicación alimentaria. Si antes de comercializar o consumir ese alimento se hubiera realizado un adecuado control microbiológico y se hubiera respetado las normas de higiene y refrigeración, probablemente este problema se habría evitado. Este caso nos enseña que la prevención depende tanto de los análisis microbiológicos como en las buenas prácticas de manipulación de los alimentos. Como conclusión, podemos decir que los exámenes bacteriológicos son una herramienta fundamental para garantizar la inocuidad y la calidad microbiológica de los alimentos. Gracias a estos análisis es posible detectar bacterias indicadoras que alertan sobre problemas de higiene y bacterias patógenas que representan un riesgo para la salud del consumidor. También aprendimos que existen diferentes tipos de análisis microbiológicos, cada uno con un objetivo específico como evaluar la higiene del proceso, detectar contaminación fecal o identificar microorganismos peligrosos como Salmonella, Listeria y Staphylococcus aureus. Asimismo, comprendimos que las intoxicaciones alimentarias pueden prevenirse mediante una adecuada higiene, una correcta manipulación de los alimentos, una cocción completa, una buena refrigeración y el cumplimiento de las normas sanitarias. Como futuros profesionales relacionados con la industria alimentaria, es nuestra responsabilidad promover la producción de alimentos seguros y proteger la salud de la población mediante el control microbiológico y las buenas prácticas de manufactura. En resumen, la seguridad alimentaria no depende de una sola persona, sino del compromiso de todos los que participan en la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor final. Finalmente, estas son algunas de las fuentes bibliográficas utilizadas para preparar esta exposición. Se consultó información de la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Códex Alimentarios y otras fuentes académicas relacionadas con microbiología e inocuidad alimentaria. Estas instituciones desarrollan normas y reconocimientos y recomendaciones que ayudan a garantizar la seguridad de los alimentos y sirven como referencia para la industria alimentaria y las autoridades sanitarias de muchos países. Es importante utilizar siempre fuentes confiables y actualizadas, ya que la microbiología y la inocuidad alimentaria son áreas que evolucionan constantemente con nuevas investigaciones y avances científicos. Con esto concluye mi exposición sobre los exámenes bacteriológicos de los alimentos e intoxicación alimentaria. Espero que la información presentada haya permitido
permitido comprender la importancia de los análisis microbiológicos para garantizar alimentos inocuos y prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Muchas gracias por su atención.